Marzo de 2019, Sierra Madre Occidental. Algo baja de los barrancos y destroza dos dogos argentinos de 50 kilos dentro de jaulas de acero retorcidas como papel. Las huellas tienen 5 dedos y alternan entre 4 patas y postura bípede. Evaristo Robles tiene 71 años y 4 décadas criando dogos de combate en territorio de pumas y osos. La criatura calculó bien, un viejo solo, aislado a 40 kilómetros del pueblo más cercano, sin señal de radio ni ayuda posible. Lo que no calculó es que esos perros no son mascotas. Son herramientas vivas de 180 libras de músculo, entrenadas para enfrentar depredadores que pesan el doble. Y cuando el monstruo finalmente ataca la casa buscando carne fácil, descubre demasiado tarde que subestimar al anciano fue error perdonable. Ignorar la manada que lo defiende fue error fatal. Esta es la historia que las autoridades de Durango archivaron como ataque de oso. La historia de cómo los dogos argentinos cazaron lo que la sierra guardaba en silencio durante décadas. Atención, este canal va a tener un cambio importante. Los videos aquí van a salir con menos frecuencia, pero he creado un nuevo canal donde voy a publicar contenido mucho más seguido. Busca La Sombra Cazadora, aquí en YouTube, y suscríbete allá para no perderte nada. La madrugada llegaba a las tierras de Evaristo Robles con el mismo ritual de siempre. Primero el frío cortante que bajaba de la Sierra Madre Occidental, después el graznido lejano de los cuervos sobre los peñascos y finalmente el rumor sordo del viento empujando las ramas de los pinos retorcidos. Evaristo despertaba siempre a las 4:40 de la mañana, 15 minutos antes de que el reloj cumpliera las 5. No necesitaba alarma. Su cuerpo llevaba 4 décadas ajustado al mismo horario, a la misma secuencia de movimientos que convertía cada amanecer en ceremonia funcional. Se levantaba de la cama estrecha donde había dormido solo los últimos 8 años, se colocaba las botas de trabajo sin desatar los cordones y caminaba hacia la cocina de adobe, donde el fogón todavía guardaba brasas de la noche anterior. El café lo preparaba en una cafetera de peltre abollada, sin azúcar, sin leche, solo el líquido negro y amargo que le quemaba la lengua. Mientras esperaba que hirviera, verificaba las armas, la escopeta calibre 12 de cano doble colgada junto a la puerta, el revólver .357 Magnum en la funda de cuero sobre la mesa. Las limpiaba cada 3 días, aunque no las usara. El aceite de las piezas metálicas despedía un olor mineral que se mezclaba con el humo de leña. Evaristo no era hombre de palabras innecesarias, ni siquiera consigo mismo. Cada acción tenía propósito, cada rutina era un ancla contra el desorden que amenazaba las montañas. A las 5 en punto, atravesaba la puerta principal con 2 cubetas de aluminio llenas de carne cruda mezclada con croquetas. Los dogos ya estaban despiertos. Siempre lo estaban. Sus cuerpos blancos y musculosos se movían inquietos dentro de los corrales de madera y malla metálica dispuestos en semicírculo alrededor de la casa. Capitán, el macho alfa de 6 años, fue el primero en acercarse a la reja. Pesaba 48 kilos de músculo compacto, con cicatrices en el lomo de peleas con coyotes y un puma joven que había intentado bajar a las gallinas 2 inviernos atrás. Fantasma, el segundo macho, era más grande y más silencioso. Un animal de 50 kilos que rara vez ladraba, pero cuya mordida podía romper huesos de venado. Las 3 hembras, Luna, Reina y Sombra, ocupaban el corral central, todas ellas reproductoras de líneas cuidadosamente seleccionadas durante décadas. Soldado, el cachorro de 1 año, todavía estaba en entrenamiento. Evaristo alimentaba a cada perro individualmente, observando cómo masticaban, verificando que no hubiera cojeras, infecciones en las almohadillas, señales de enfermedad. No eran mascotas, eran herramientas vivas de protección territorial, criadas para enfrentar osos negros y pumas de montaña. Evaristo conocía sus límites de resistencia, sus jerarquías internas, los gatillos que activaban su agresión. Confiaba en ellos más que en las armas. La finca ocupaba 85 hectáreas de tierra dura en las estribaciones de la Sierra Madre, a 2.400 metros de altura. Territorio de transición entre el bosque de pinos y encinos y las zonas áridas que se extendían hacia el este.
La casa principal era una construcción sencilla de adobe y piedra volcánica con techo de lámina oxidada. Desde la galería cubierta se veía el ciprés solitario que marcaba el límite oeste de la propiedad. Bajo ese árbol estaba enterrada Carmen, la esposa de Evaristo, muerta hacía 8 años de un derrame cerebral que la había apagado en menos de 5 minutos. Evaristo había cavado la tumba él mismo con pala y barreta, rompiendo la tierra pedregosa durante 2 días completos. Había rechazado el cementerio de San Dimas. Carmen había vivido en esas tierras durante 43 años. No tenía sentido llevarla a dormir entre desconocidos. La lápida era una piedra plana con su nombre tallado a cincel. Evaristo la visitaba cada tarde, después de alimentar a los perros por segunda vez. No rezaba. Solo se quedaba de pie frente a la tumba, con el sombrero en la mano, observando cómo el viento movía las ramas del ciprés. Le había prometido no abandonarla, y Evaristo Robles era hombre de promesas cumplidas. El aislamiento de la finca no era accidente, era elección. La estrada de terracería más cercana quedaba a 18 kilómetros de curvas cerradas entre barrancos. San Dimas, el pueblo más próximo, estaba a 42 kilómetros hacia el sur. No había luz eléctrica más allá del generador diésel que Evaristo encendía 2 horas cada noche. No había señal de teléfono celular. La única comunicación con el exterior era un radio VHF de largo alcance que rara vez funcionaba bien por culpa de las montañas que bloqueaban las frecuencias. Lucía, su hija, subía una vez al mes desde la capital. Siempre traía la misma súplica, que se mudara con ella, que dejara la finca, que vendiera las tierras y los perros. Evaristo siempre respondía lo mismo. Tu madre está aquí, yo también. Lucía había dejado de insistir con palabras, pero sus ojos todavía lo decían cada vez que se despedía. Evaristo lo entendía. Ella tenía razón desde cierta perspectiva. Un hombre de 71 años no debía vivir solo en montañas donde el hospital más cercano quedaba a 2 horas de camino. Pero la razón no siempre mandaba sobre el deber. Y el deber de Evaristo era claro: cuidar la tierra, mantener la línea de dogos que había perfeccionado durante 40 años y proteger el descanso de Carmen. Eso no se abandonaba porque las rodillas dolieran o porque las noches fueran largas. Después de alimentar a los perros, Evaristo recorría el perímetro de la propiedad. 3 veces por semana verificaba la cerca de alambre que marcaba los límites al norte y al este. No era defensa real contra animales grandes, solo marcador territorial. Lo importante eran los perros. Ellos patrullaban en relevos nocturnos. Capitán y Fantasma cubrían el sector norte donde los barrancos profundos servían de corredor natural para depredadores. Las hembras vigilaban el este. Soldado todavía aprendía, así que rotaba entre posiciones. Evaristo había diseñado ese sistema de defensa durante años. Funcionaba. Los coyotes ya no bajaban. Los pumas evitaban la zona. Incluso los osos negros que ocasionalmente cruzaban la sierra daban un rodeo amplio cuando olían el marcaje de los dogos. La finca era territorio defendido. Todos los animales de la región lo sabían. Evaristo caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera de encino, revisando señales en el suelo, huellas de venado, excrementos de zorro, marcas de garras en troncos. Conocía cada piedra, cada barranco, cada cueva oculta entre los peñascos. Esta tierra lo había criado. Ahora él la cuidaba. Era un intercambio justo. El paisaje exhalaba antigüedad. Rocas volcánicas negras emergían de la tierra como huesos de gigantes enterrados. Barrancos cubiertos de niebla matinal cortaban el terreno en secciones irregulares. Los árboles crecían retorcidos por el viento del norte, con raíces que se aferraban a grietas imposibles. Durante el invierno, la temperatura bajaba hasta menos 10 grados. Durante el verano, las tormentas eléctricas explotaban sobre la sierra con violencia bíblica. Evaristo había visto rayos partir pinos de 30 metros de altura. Había visto nevadas enterrar la casa hasta las ventanas. Había visto sequías matar al ganado de ranchos vecinos. La sierra no perdonaba errores. Por eso los débiles se iban. Por eso solo quedaban hombres como él, viejos tercos que preferían morir en su tierra antes que pudrirse en ciudades ruidosas.
Desde la galería de su casa, Evaristo podía ver kilómetros de montañas vacías. No había luces humanas en ninguna dirección. Solo la inmensidad verde-gris de la Sierra Madre extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. De noche, el silencio era absoluto. Tan absoluto que el crujido de una rama a 100 metros se escuchaba claro. Tan absoluto que los aullidos de los coyotes en barrancos lejanos resonaban como si estuvieran al lado. Evaristo conocía cada sonido normal de las montañas, por eso notaba inmediatamente cuando algo cambiaba. La región cargaba historias antiguas. Los viejos de San Dimas hablaban de los guardianes de la sierra, espíritus protectores que tomaban forma de lobos blancos para guiar a los perdidos. Hablaban también de los nahuales de sangre, brujos que se transformaban en bestias para cazar enemigos. Evaristo había escuchado esas historias toda su vida. Nunca les dio mucha importancia. Su padre, un hombre práctico que había trabajado estas tierras hasta los 84 años, le había enseñado a respetar la montaña, pero no a temerle. Todo lo que sangra puede morir, decía su padre, y todo lo que muere era de carne. Esa filosofía había guiado a Evaristo durante décadas. No creía en fantasmas, no creía en maldiciones, creía en depredadores de carne y hueso que seguían patrones de comportamiento predecibles. Pumas, osos, coyotes, lobos ocasionales que bajaban desde el norte. Todos tenían territorios, rutinas, vulnerabilidades. Todos podían ser enfrentados con perros bien entrenados y armas adecuadas. Evaristo respetaba a los animales salvajes, pero no los temía. Su confianza venía de la experiencia. 40 años criando dogos argentinos en la sierra le habían enseñado que no existía depredador en estas montañas que su manada no pudiera repeler. La rutina de Evaristo continuaba igual cada día. A las 8 de la mañana desayunaba huevos con frijoles y tortillas calentadas en el comal. A las 9 revisaba las trampas para conejos que mantenía cerca del arroyo. A las 10 trabajaba en reparaciones, techo con goteras, cercas caídas, corrales que necesitaban refuerzo. A mediodía comía carne seca con chile y café recalentado. Por la tarde cuidaba el huerto pequeño donde cultivaba jitomates, calabazas y chiles. A las 5 en punto alimentaba a los perros por segunda vez. A las 6 visitaba la tumba de Carmen. A las 7 cenaba lo que hubiera quedado del día. A las 8 apagaba el generador y se acostaba. Los únicos días que rompían la rutina eran cuando Lucía subía con provisiones o cuando necesitaba bajar a San Dimas para comprar municiones, gasolina para el generador o medicinas para los perros. El resto del tiempo transcurría en silencio funcional. Evaristo no sentía soledad. La soledad requería deseo de compañía. Él no deseaba nada más allá de lo que tenía, su tierra, sus perros, la proximidad de Carmen. Era suficiente, más que suficiente. Era todo lo que un hombre necesitaba para cerrar su vida con dignidad. Las armas colgaban siempre en los mismos lugares. La escopeta junto a la puerta principal, el revólver en la funda sobre la mesa de la cocina. Evaristo las mantenía cargadas. No era paranoia, era preparación. En la sierra, los minutos importaban. Un puma podía destrozar 3 gallinas en menos de 2 minutos. Un oso podía derribar la puerta del granero en 5. No había tiempo para buscar municiones cuando el peligro ya estaba encima. Por eso Evaristo dormía con el revólver en la mesa de noche. Por eso la escopeta tenía 2 cartuchos de posta en las recámaras y 6 más en el portamuniciones lateral. No había disparado contra nada vivo en 8 meses. El último tiro fue para un coyote enfermo de rabia que bajó en pleno mediodía, tambaleándose y echando espuma por la boca. Evaristo lo mató de un disparo en la cabeza a 20 metros. Enterró el cuerpo lejos de la casa para que los perros no se infectaran. Después limpió la escopeta durante 1 hora, con el mismo cuidado meticuloso que ponía en todo. Las armas eran herramientas, como los perros, como el hacha, como la pala, como el radio o VHF. Herramientas que mantenías en perfecto estado, porque tu vida podía depender de ellas sin aviso previo. La noche llegaba rápido en marzo. A las 7 ya estaba oscuro. A las 8, el frío cortaba la piel expuesta. Evaristo encendía el generador solo hasta las 9 para ahorrar combustible. Durante esa hora escuchaba el radio, noticias nacionales que no le importaban, música norteña que le recordaba su juventud
y a veces, los reportes de seguridad del Estado que mencionaban arrestos de narcotraficantes, balaceras en carreteras, cuerpos encontrados en fosas. Durango cargaba violencia. Todos lo sabían. Pero esa violencia era urbana, humana, predecible en su brutalidad. Los narcos no subían a estas alturas. No había nada que les interesara, ni rutas estratégicas, ni escondites útiles, ni pueblos para controlar. La sierra era demasiado vacía, demasiado dura, demasiado inútil para el negocio. Por eso Evaristo nunca se preocupó por ellos. Su mundo estaba separado del mundo de las ciudades. Aquí arriba, las amenazas venían de la naturaleza, y la naturaleza seguía reglas claras, reglas que Evaristo conocía bien, reglas que, hasta ahora, siempre había podido anticipar. Esa noche de marzo, mientras apagaba el generador y caminaba hacia su cama, Evaristo no sabía que algo había cambiado en la sierra. No sabía que un territorio había sido invadido. No sabía que las reglas que había respetado durante 71 años estaban a punto de romperse. Solo sabía que los perros estaban inquietos, más inquietos de lo normal. Capitán había estado gruñendo hacia el norte desde el atardecer. Fantasma se negó a comer toda su ración, algo que nunca hacía. Las hembras caminaban en círculos dentro de su corral, con las orejas paradas y los músculos tensos. Soldado, el más joven, había estado aullando de forma extraña. No era el aullido territorial que los dogos usaban para advertir intrusos, sino algo más agudo, más nervioso. Evaristo revisó el perímetro antes de dormir. No encontró nada, ninguna huella, ningún olor extraño, ninguna señal visible de peligro. Pero los perros sabían algo que él todavía ignoraba. Y Evaristo había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en los instintos de su manada más que en sus propios ojos. La madrugada del 19 de marzo llegó con niebla espesa que bajaba de los barrancos como agua sucia. Evaristo despertó a las 4:40 como siempre, pero algo estaba mal antes de que sus pies tocaran el suelo. El silencio era demasiado completo. Los perros no ladraban, no se movían, no hacían ningún ruido. En 40 años criando dogos, Evaristo nunca había experimentado un amanecer sin el rumor de sus cuerpos moviéndose en los corrales, sin sus respiraciones pesadas, sin el roce de sus patas contra la madera. Se levantó más rápido de lo normal. Sus rodillas protestaron, pero él no les hizo caso. Se puso las botas sin atar los cordones. Tomó el revólver de la mesa de noche y lo metió en la pretina del pantalón. Salió a la galería sin encender luz. La niebla era tan densa que apenas podía ver los corrales a 10 metros de distancia. El aire olía diferente. No era el olor normal de pino y tierra húmeda. Había algo más, algo metálico y orgánico mezclado, algo que le hizo tensar los hombros de forma instintiva. Evaristo caminó despacio hacia los corrales. Sus botas crujían sobre la grava. Cada paso parecía tronar como disparo en el silencio antinatural de la mañana. Capitán estaba muerto. Evaristo lo supo antes de llegar al corral. El cuerpo blanco del dogo yacía retorcido en una posición imposible, con el cuello doblado en un ángulo que ningún animal vivo podía mantener. La puerta de malla metálica del corral había sido arrancada de sus bisagras de acero y estaba tirada a 3 metros de distancia, retorcida como papel aluminio. Evaristo se arrodilló junto al cuerpo de Capitán. El perro tenía los ojos abiertos, vidriosos, con la lengua colgando entre los dientes. No había marcas de mordida en el cuello. No había desgarros. Solo la fractura limpia de las vértebras cervicales, como si algo hubiera agarrado la cabeza del dogo y la hubiera girado con fuerza quirúrgica hasta romper la columna. Las patas delanteras de Capitán estaban extendidas hacia adelante, con las garras llenas de tierra y algo más, fragmentos de pelaje gris oscuro mezclado con sangre que no era del perro. Capitán había peleado. Había logrado morder a lo que fuera que lo mató, pero no había sido suficiente. Evaristo pasó la mano sobre el lomo del animal. Todavía estaba tibio. La muerte era reciente, menos de 2 horas, tal vez menos de 1. Fantasma estaba en el corral contiguo. También muerto, pero la forma en que murió era diferente, peor. El dogo de 50 kilos estaba tendido de costado con las costillas abiertas. No desgarradas por mordidas, abiertas, como si algo hubiera metido garras entre los huesos y los hubiera separado con fuerza bruta.
Los pulmones estaban expuestos, brillantes y rosados bajo la luz gris del amanecer. Había sangre por todas partes, en las paredes del corral, en el suelo, salpicada en la malla metálica que todavía colgaba de un poste. Pero poca carne había sido consumida. Quien hizo esto no estaba cazando por hambre, estaba cazando por otro motivo. Evaristo sintió que algo frío le bajaba por la columna. No era miedo exactamente, era reconocimiento. El reconocimiento de que algo había cruzado una línea que no debía cruzarse. Fantasma había sido el perro más fuerte de su manada. 50 kilos de músculo entrenado para pelear con osos. Y algo lo había abierto como si fuera un conejo. Evaristo se quedó inmóvil durante varios segundos, mirando el cuerpo destrozado de su animal, tratando de procesar lo que estaba viendo. Su mente buscaba explicaciones racionales. Un oso de gran tamaño. Un puma excepcionalmente grande. Una jauría de coyotes trabajando en conjunto. Pero ninguna de esas explicaciones encajaba con la evidencia frente a sus ojos. Se obligó a revisar los otros corrales. Luna, Reina y Sombra estaban vivas. Las 3 hembras estaban agachadas en el rincón más alejado de su corral compartido, temblando. No se acercaron cuando Evaristo abrió la puerta. No movieron las colas. No hicieron ningún sonido. Solo lo miraron con ojos desorbitados, con el pelaje erizado a lo largo de toda la columna. Evaristo conocía ese comportamiento. Era terror puro. El tipo de terror que los animales solo muestran cuando enfrentan algo que viola su comprensión del mundo. Soldado, el cachorro de 1 año, estaba en su corral individual, también vivo, también aterrorizado. El perro joven se había orinado, había excrementos líquidos en una esquina, estaba jadeando de forma irregular, con la respiración entrecortada, mirando fijamente hacia el norte, hacia los barrancos. Evaristo siguió la dirección de la mirada del perro. La niebla todavía era demasiado densa para ver más allá de 20 metros, pero algo había estado allí, algo que había matado a sus 2 dogos alfa y había dejado vivos a los demás. Eso no era comportamiento de depredador normal. Los depredadores mataban por necesidad, comida, defensa, protección de crías. Esto era diferente, esto era selectivo, intencional, casi como un mensaje. Evaristo caminó alrededor de los corrales destruidos buscando evidencia. El suelo alrededor del corral de Capitán estaba marcado con huellas. No eran de oso. Las huellas de oso eran anchas, con 5 dedos y garras largas que dejaban marcas profundas adelante de cada almohadilla. Estas huellas eran diferentes. Tenían aproximadamente 18 centímetros de largo y 12 de ancho. 5 dedos claramente definidos. Garras curvas que habían penetrado la tierra seca. Pero el espaciamiento era extraño. Algunas huellas mostraban un patrón cuadrúpedo normal, 4 patas marcadas en secuencia regular. Otras mostraban algo distinto, 2 huellas más grandes y profundas, separadas por casi 1 metro, como si la criatura hubiera caminado sobre sus patas traseras. Evaristo se arrodilló junto a una de las huellas más claras. Sacó su navaja y la colocó junto a la marca para tener referencia de tamaño. La huella era más larga que la hoja de 20 centímetros. Los dedos estaban espaciados de forma que no correspondía a ningún animal que él conociera. Demasiado separados para lobo, demasiado largos para oso. Y había algo más. La profundidad de las huellas traseras sugería un peso de al menos 100 kilos concentrado en 2 puntos. Eso significaba postura erguida, bípeda. Siguió las huellas hacia el norte. El rastro era claro durante los primeros 50 metros. Marcas profundas en tierra suelta, ramas rotas a la altura de un hombre alto, arañazos en troncos de pino donde algo había pasado rozando la corteza. Después el rastro llegaba a una zona de piedra volcánica. Las huellas desaparecían sobre la roca sólida. Evaristo buscó durante 20 minutos, caminando en círculos cada vez más amplios, pero no encontró dónde el rastro continuaba. La criatura, lo que fuera, sabía cómo borrar su camino. Eso también era antinatural. Los animales salvajes no pensaban en términos de persecución humana. No cubrían sus rastros, no planificaban. Regresó a los corrales. La luz del amanecer ya estaba disolviendo la niebla. Podía ver mejor ahora. Había sangre en el suelo junto al corral de Fantasma, pero no era sangre del perro. Era más oscura, más espesa.
Evaristo mojó un dedo en ella y la frotó entre el pulgar y el índice. Tenía una textura aceitosa, un olor que le recordaba al almizcle de los zorros, pero más penetrante, más podrido. La criatura había sangrado aquí. Capitán o fantasma, o ambos, habían logrado herirla antes de morir. Eso significaba que era vulnerable, que podía ser dañada, que sangraba. Evaristo pasó la siguiente hora enterrando a Capitán y Fantasma. Cavó 2 hoyos profundos en la zona este de la propiedad, lejos de la casa, usando pala y barreta. La tierra estaba dura, sus manos desarrollaron ampollas, su espalda protestaba con cada palada, pero no se detuvo. Los perros merecían descanso apropiado. Habían sido fieles hasta el final, habían peleado contra algo que ningún animal debería enfrentar. Lo mínimo que podía hacer era darles tierra digna. Envolvió cada cuerpo en lona antes de bajarlos a sus tumbas. No dijo palabras, no rezó. Solo los cubrió con tierra y marcó cada montículo con una piedra plana. Después regresó a la casa. Se lavó las manos con agua fría del tanque. Se preparó café aunque ya eran las 9 de la mañana y su rutina estaba completamente rota. Se sentó en la galería con la taza humeante entre las manos, mirando los corrales vacíos, tratando de organizar sus pensamientos. Tenía 4 perros vivos, 2 muertos, un enemigo desconocido, y ninguna explicación que tuviera sentido. A las 11 de la mañana intentó contactar a alguien por el radio VHF. Giró el dial entre frecuencias de emergencia, canales de guardabosques, bandas que a veces usaban los rancheros de la región. Solo obtuvo estática y silencio. Las montañas bloqueaban la mayoría de las transmisiones. Necesitaba subir a un punto más alto para tener oportunidad de señal clara, pero no quería dejar la casa desprotegida. No ahora, no con los 4 perros restantes todavía aterrorizados. Decidió que bajaría a San Dimas al día siguiente. Necesitaba municiones de todas formas. Necesitaba hablar con alguien que conociera la sierra mejor que él. Necesitaba respuestas. Pasó el resto del día reforzando los corrales que quedaban. Soldó barras de acero sobre las puertas de malla. Instaló candados dobles. Movió a las 3 hembras a un corral más cercano a la casa. Soldado también lo acercó. No los dejaría expuestos otra vez. Mientras trabajaba, sentía que algo lo observaba. Era una sensación física, un peso en la nuca. Miraba hacia los barrancos del norte cada pocos minutos. No veía nada, pero la sensación no desaparecía. El sol se puso a las 7:10. Evaristo encendió el generador más temprano de lo normal. Necesitaba luz, necesitaba visibilidad alrededor de la casa. Colocó lámparas de queroseno en posiciones estratégicas de la galería. Cargó la escopeta con cartuchos de posta de calibre .00. 9 perdigones de plomo de 9 milímetros cada uno, suficientes para detener a un oso a corta distancia. Verificó el revólver. 6 balas de punta hueca en el tambor, 12 más en la cartuchera del cinturón. Trajo a los 4 perros dentro de la casa. Fue una decisión difícil. Los dogos de guarda necesitan patrullar para ser efectivos. Encerrarlos les quita su ventaja táctica, pero Evaristo no podía arriesgarse a perder el resto de la manada. Si algo volvía esta noche, y su instinto le decía que volvería, necesitaba tener a los perros donde pudiera protegerlos. Los animales se acomodaron inquietos en la sala de adobe. Luna se echó junto a la estufa de leña. Reina y Sombra se quedaron cerca de la puerta. Soldado no dejaba de caminar de un lado a otro, jadeando, mirando las ventanas. Evaristo se sentó en una silla junto a la ventana principal, con la escopeta sobre las piernas. Esperó. La noche avanzó lenta. A las 9 apagó el generador para ahorrar combustible y para escuchar mejor. El silencio de la sierra se asentó sobre la casa como manto pesado. Evaristo podía oír su propia respiración. Podía oír el crepitar del fuego en la estufa. Podía oír a los perros moviéndose contra el suelo de tierra compactada. A las 10, Soldado empezó a gruñir. Un gruñido bajo, constante, dirigido hacia la ventana norte. Evaristo se levantó despacio. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La oscuridad era casi total. La luna estaba oculta detrás de nubes espesas. No podía ver nada más allá de los primeros metros iluminados por las lámparas de queroseno.
pero Soldado seguía gruñendo. Las hembras también se habían levantado. Estaban todas mirando en la misma dirección, hacia el norte, hacia los barrancos. Evaristo sintió el cambio en el aire antes de escuchar el sonido. Una presión, una densidad, como si algo grande se estuviera acercando. Y entonces lo oyó, un rugido. No era rugido de puma. Los pumas gritan como mujeres siendo asesinadas. Este sonido era diferente, más profundo, más gutural. Empezaba como rugido de animal grande, pero terminaba en algo que casi parecía voz humana. Una modulación imposible, un sonido que no debería existir en la garganta de ninguna bestia. El rugido venía de los barrancos. Resonaba entre las paredes de piedra, amplificándose, rebotando, haciendo imposible determinar la distancia exacta. Podía estar a 100 metros, podía estar a 500. Los perros enloquecieron. Soldado ladraba frenéticamente hacia la ventana. Las hembras corrían en círculos, chocando contra las paredes, arañando la puerta. Evaristo las controló a gritos. ¡Quietos! ¡Abajo! Su voz era dura, autoritaria. Los perros obedecieron a medias. Dejaron de correr pero siguieron gruñendo, con todos los músculos tensos, listos para atacar. Evaristo agarró la escopeta y salió a la galería. El aire nocturno estaba frío y quieto. El rugido había cesado. Ahora solo había silencio, pero era un silencio expectante, un silencio que esperaba algo. Evaristo escudriñó la oscuridad. Sus ojos ya estaban ajustados a la falta de luz. Podía distinguir las formas de los árboles cercanos, las siluetas de los corrales vacíos, el contorno irregular de las montañas contra el cielo nublado. Nada se movía, nada hacía ruido, pero algo estaba allá afuera, observándolo, evaluándolo, decidiendo su próximo movimiento. Evaristo esperó en la galería durante 2 horas, la escopeta lista, el dedo cerca del gatillo. Los perros seguían agitados dentro de la casa. Podía oírlos moverse, gruñir, rascar. Pero afuera no pasaba nada. El rugido no se repitió. Ninguna sombra cruzó su campo de visión. Ningún sonido traicionó movimiento. A medianoche regresó adentro. Cerró la puerta con tranca de madera. Arrastró una mesa pesada para bloquearla. No dormiría esta noche. Se sentó en la silla junto a la ventana, con la escopeta sobre las piernas y el revólver al alcance de la mano. Los perros finalmente se calmaron cerca de las 2 de la mañana. Se echaron en el suelo, exhaustos por el miedo, pero sin dormir realmente, solo descansando con los ojos entreabiertos, listos para saltar ante cualquier señal de peligro. Evaristo los entendía. Él se sentía igual. Cada fibra de su cuerpo estaba tensa, cada sentido estaba amplificado. Esto no era paranoia de viejo, esto era instinto de supervivencia, el mismo instinto que había mantenido vivos a sus ancestros en estas montañas durante generaciones. El instinto que le decía, con claridad absoluta, que algo había cambiado en la sierra, que las reglas viejas ya no aplicaban, que lo que había matado a Capitán y Fantasma no era animal normal, y que regresaría. Al amanecer, Evaristo bajó a San Dimas. Dejó a los 4 perros encerrados en la casa con agua y comida suficiente para el día. No era ideal, pero no tenía opción. Necesitaba información, necesitaba municiones y necesitaba hablar con alguien que hubiera vivido en la sierra más tiempo que él. El camino de terracería hacia el pueblo serpenteaba entre barrancos durante 42 kilómetros de curvas cerradas. Su camioneta Ford del 94 rugía en las subidas empinadas y patinaba en las bajadas donde la grava suelta se acumulaba. Le tomó casi 2 horas llegar. San Dimas era un pueblo de calles polvorientas y casas de adobe descolorido, con una plaza central donde los viejos se sentaban bajo los árboles de mezquite a hablar de tiempos mejores. Evaristo fue directo a la ferretería de Chuy Maldonado, compró 4 cajas de cartuchos de posta calibre 00, 2 cajas de balas, 357 Magnum de punta hueca y un rollo de alambre de púas reforzado. Chuy lo miró con curiosidad pero no preguntó. La gente de la sierra aprendía a no meter la nariz en asuntos ajenos. Después Evaristo caminó hasta la casa de don Rutilio Campos. Don Rutilio tenía 89 años y había trabajado como rastreador en las montañas durante 60 de ellos. Había guiado expediciones de caza en los años 50. Había trabajado para el servicio forestal en los 60.
Había rastreado narcotraficantes para la policía estatal en los 70, antes de que eso se volviera demasiado peligroso. Ahora pasaba sus días en un sillón de mimbre en su galería, fumando cigarros faros y mirando las montañas que ya no podía subir. Cuando Evaristo llegó, el viejo estaba exactamente donde siempre estaba, en su silla, con el cigarro entre los dedos manchados de nicotina, con los ojos entrecerrados contra el sol de la mañana. «Evaristo», dijo sin sorpresa como si hubiera estado esperándolo. «Siéntate». Evaristo se sentó en un banquillo de madera junto a la galería. No sabía cómo empezar. Don Rutilio lo miró durante un momento largo, estudiándolo. «Trajiste cara de hombre que vio algo que no puede explicar», dijo el viejo. «Cuéntame». Evaristo le contó todo. Los perros muertos, las huellas, el rugido, la sangre oscura. Don Rutilio escuchó en silencio, sin interrumpir, fumando su cigarro hasta que se consumió. Cuando Evaristo terminó, el viejo aplastó la colilla contra el brazo de su silla y se quedó mirando las montañas. 1963, dijo don Rutilio finalmente. Su voz era áspera como papel de lija. Yo tenía 26 años. Trabajaba rastreando para un ranchero gringo que tenía tierras al norte de aquí, por Pueblo Nuevo. Buena paga. Trabajo duro pero honesto. Ese año empezaron los ataques. Se detuvo para encender otro cigarro. Sus manos temblaban ligeramente. Primero fue el ganado. Reses encontradas destripadas en los potreros. No comidas, destripadas. Abiertas como si alguien hubiera estado buscando algo adentro. Después fueron los caballos. 3 caballos matados en una sola noche. Todos con el cuello roto. Limpio. Como si alguien les hubiera retorcido la cabeza hasta arrancarles las vértebras. El patrón trajo veterinarios de Durango. Dijeron que era ataque de oso, pero yo vi las huellas. No eran de oso. Don Rutilio miró a Evaristo directamente. Eran como las que tú describes, 5 dedos, grandes, algunas veces 4 patas, algunas veces 2, como si la cosa no decidiera qué era. Evaristo sintió que algo frío le bajaba por la columna. «¿Qué pasó?», preguntó. Don Rutilio exhaló humo por la nariz. Los ataques siguieron durante 3 meses, cada vez peores. Ya no era solo ganado. Empezaron a morir los perros de las rancherías. Después desapareció un niño, Miguel Ángel Soriano, 7 años. Estaba jugando cerca del arroyo de su rancho. Su madre entró a la casa para preparar comida. Cuando salió, el niño ya no estaba. Lo buscamos durante 2 semanas. Rastreadores, voluntarios, hasta trajeron policías de la capital. Encontramos su ropa desgarrada colgando de un arbusto a 5 kilómetros de su casa. Encontramos sangre, pero nunca encontramos el cuerpo. El viejo hizo una pausa larga. Después de eso, las familias empezaron a irse. 8 familias abandonaron sus tierras en menos de un mes. Dejaron todo. Casas, corrales, cultivos. Solo se fueron. El patrón gringo también se fue. Vendió el rancho por nada y regresó a Texas. La zona quedó vacía durante años. Y los ataques pararon. ¿Por qué pararon?, preguntó Evaristo. Don Rutilio se encogió de hombros. Nadie sabe. Tal vez la cosa murió. Tal vez se fue a otro territorio. Tal vez consiguió lo que quería. Pero yo hablé con rastreadores viejos en ese tiempo. Hombres que habían cazado en la sierra durante 50, 60 años. Ellos conocían las historias. Decían que cada 20, 30 años aparece algo en las montañas. Algo que no es lobo, ni oso, ni puma. Algo que camina como hombre pero mata como bestia. Los abuelos de esos rastreadores también habían visto lo mismo. Y los abuelos de sus abuelos, siempre en la misma región, siempre las mismas montañas. Como si la sierra lo guardara, como si lo soltara cuando se le antojaba. Don Rutilio miró a Evaristo con ojos que habían visto demasiadas cosas. «Lo que mataste no muere tan fácil», dijo. «Y lo que no mataste, regresa. Esa cosa que está en tus tierras, Evaristo, no es la primera, y probablemente no es la última. Pero es tuya ahora. Te eligió. No sé por qué, no sé cómo, pero te eligió a ti». Evaristo se quedó sentado en el banquillo durante varios minutos después de que don Rutilio terminara de hablar. El sol ya estaba alto. El calor empezaba a apretar. Desde la plaza llegaba el sonido de niños jugando. La vida normal del pueblo seguía su curso.
Pero Evaristo sentía que estaba separado de todo eso, que había cruzado una línea invisible hacia un territorio donde las reglas normales no aplicaban. ¿Alguien reportó lo del 63? Preguntó finalmente. ¿Las autoridades investigaron? Don Rutilio soltó una risa seca y sin humor. Las autoridades archivaron todo como ataques de fauna silvestre. Osos, pumas, perros salvajes. Les mostramos las huellas. Les mostramos los patrones de muerte. Les dijimos que no cuadraba, no les importó, o no podían entenderlo, o no querían entenderlo. Es más fácil escribir ataque de oso en un reporte que escribir algo que no sabemos qué es: mató a 15 reses, 8 perros y un niño. El gobierno no quiere esos problemas. La gente tampoco. Todos prefieren olvidar. Entonces olvidan. Y la sierra se queda con sus secretos. Evaristo dejó la casa de don Rutilio cerca del mediodía. Compró provisiones en la tienda: arroz, frijoles, café, aceite. Tanqueó gasolina para el generador. Intentó llamar a Lucía desde el teléfono público de la plaza, pero nadie contestó. Era día de semana. Probablemente estaba trabajando. No dejó mensaje. ¿Qué le diría? ¿Que algo que no podía explicar había matado a sus perros? ¿Que un viejo rastreador le había contado historias de ataques similares hace 60 años? Lucía pensaría que estaba perdiendo la cabeza, que la soledad finalmente lo había quebrado. Tal vez tenía razón, tal vez estaba enloqueciendo. Pero los cuerpos de Capitán y Fantasma eran reales. Las huellas eran reales. El rugido era real. Subió a su camioneta y emprendió el regreso a la finca. El camino de vuelta le pareció más largo que el de ida. Cada curva lo llevaba más adentro de la sierra, más lejos de la civilización, más cerca del territorio donde algo imposible cazaba sin ser visto, sin ser nombrado, sin ser detenido. Llegó a la finca cerca de las 3 de la tarde. Los perros estaban bien, asustados todavía, pero vivos. Evaristo descargó las provisiones y las municiones. Pasó el resto de la tarde preparándose. Instaló el alambre de púas reforzado alrededor de los corrales restantes. Colocó latas vacías colgadas de cuerdas en puntos estratégicos del perímetro, un sistema de alarma rudimentario pero efectivo. Si algo grande pasaba cerca, las latas chocarían y harían ruido. Revisó cada ventana de la casa para asegurarse de que cerraba bien. Trancó la puerta trasera con tablas clavadas. Convirtió su hogar en fortaleza. No era mucho, no era suficiente contra lo que había visto, pero era lo que tenía. Mientras trabajaba, su mente procesaba lo que don Rutilio le había contado. La historia del 63 encajaba demasiado bien con lo que estaba experimentando. Los mismos patrones de ataque, las mismas muertes inexplicables, las mismas huellas imposibles. Si el viejo decía la verdad, y Evaristo no tenía razón para dudar, entonces esto no era anomalía, era patrón. Un ciclo que se repetía en la sierra cada pocas décadas, algo que mataba y desaparecía, algo que la gente prefería olvidar antes que enfrentar. El sol se puso temprano esa noche. Nubes negras cubrían las montañas desde el oeste. Olía a lluvia. Evaristo encendió el generador y alimentó a los perros dentro de la casa. Ninguno comió con apetito normal, solo picoteaban la carne, nerviosos, mirando constantemente hacia las ventanas. Evaristo entendía. Él también sentía la presión en el aire, la sensación de estar siendo observado. Se sentó en su silla junto a la ventana principal con la escopeta cargada sobre las piernas. Afuera, la oscuridad se espesaba. Las lámparas de queroseno creaban círculos débiles de luz amarillenta que apenas penetraban la noche. A las 8 empezó a llover. Primero fueron gotas dispersas que golpeaban el techo de lámina como dedos impacientes. Después se convirtió en aguacero denso que ahogaba todos los demás sonidos. Evaristo maldijo en voz baja. La lluvia era ventaja para lo que fuera que cazaba allá afuera. Borraba olores, cubría sonidos de movimiento, reducía visibilidad. Los perros se pusieron más nerviosos. Soldado empezó a caminar de un lado a otro, jadeando fuerte. Las hembras se apiñaron juntas cerca de la estufa. A las 9:30, las latas del perímetro empezaron a sonar. Primero las del norte. Un tintineo metálico apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Después las del oeste. Después las del este.
Lo que fuera que estaba allá afuera rodeaba la casa. Evaristo apagó las lámparas de queroseno. No quería ser silueta iluminada contra una ventana. Se movió en la oscuridad hacia la ventana norte. Miró hacia afuera. La lluvia caía tan densa que apenas podía ver más allá de 3 metros. Pero algo se movía allá, una sombra más oscura que la noche. Grande, moviéndose en 4 patas. Se detuvo cerca del corral vacío de Capitán. Evaristo la vio erguirse, levantarse sobre sus patas traseras hasta alcanzar más de 2 metros de altura. Se quedó así durante varios segundos, inmóvil bajo la lluvia, mirando hacia la casa. Evaristo no podía ver detalles, solo la silueta. Pero era suficiente. Era más que suficiente para saber que esto no era oso, no era puma, no era lobo. Era otra cosa. Algo que combinaba características de todos ellos, pero que no era ninguno. La criatura rugió. El mismo sonido de la noche anterior. Profundo, gutural, terminando en modulación casi humana. Los perros enloquecieron. Soldado ladraba frenéticamente. Las hembras aullaban. Evaristo gritó para controlarlos, pero esta vez no obedecieron. El terror era más fuerte que el entrenamiento. Soldado corrió hacia la puerta y empezó a arañarla, tratando de salir, tratando de enfrentar la amenaza o huir de ella. Evaristo lo agarró del collar y lo arrastró hacia atrás. El perro se retorcía, gimiendo, fuera de control. Afuera, la criatura empezó a moverse alrededor de la casa. Evaristo podía seguir su progreso por el sonido de las latas. Norte, oeste, sur, este. Daba vueltas completas, estudiando, buscando debilidades, probando defensas. Evaristo soltó a Soldado y agarró la escopeta. Se movió hacia la ventana oeste justo a tiempo para ver la sombra pasar frente a ella, más cerca esta vez, tal vez a 2 metros de la pared. Evaristo levantó la escopeta y apuntó, pero la sombra ya se había movido, demasiado rápida, demasiado consciente de su exposición. Esto continuó durante media hora. La criatura rondaba, se acercaba, se retiraba. Rugía de vez en cuando, los perros no dejaban de ladrar. Evaristo se movía de ventana en ventana, tratando de mantener visual, tratando de conseguir un tiro limpio. Pero la cosa era inteligente. Se mantenía en los límites de la luz. Se movía cuando él miraba hacia otro lado. Nunca se exponía completamente. Esto era táctica. Era caza calculada. A las 10:20, las latas del este sonaron con más fuerza. Algo metálico se estrelló contra el suelo. Evaristo corrió hacia la ventana trasera. La criatura estaba allí, más cerca que nunca, a menos de 1 metro de la pared. Evaristo pudo verla mejor. Pelaje gris oscuro, empapado por la lluvia. Hombros masivos. Cabeza grande con orejas puntiagudas. Ojos que reflejaban la poca luz disponible en tonos amarillo-anaranjados. La criatura olfateaba la pared de adobe. Buscaba forma de entrar. Evaristo no lo pensó 2 veces. Levantó la escopeta y disparó a través de la ventana. El vidrio explotó. El estruendo del disparo llenó la casa. 9 perdigones de plomo atravesaron la noche. Evaristo vio algunos impactar el flanco de la criatura. Vio pelo volar. Vio sangre negra salpicar bajo la lluvia. La criatura rugió. No era rugido de dolor, era rugido de rabia. Se lanzó contra la ventana. Evaristo disparó el segundo cañón. Esta vez el tiro impactó el hombro de la bestia. La criatura se tambaleó hacia atrás. Golpeó el suelo sobre sus 4 patas. Evaristo recargó la escopeta con manos que apenas temblaban. 2 cartuchos frescos en las recámaras. Apuntó de nuevo, pero la criatura ya se retiraba, corriendo hacia el norte. Evaristo la vio desaparecer entre la lluvia y la oscuridad. Dejaba un rastro de sangre oscura que la lluvia empezaba a lavar inmediatamente. Los perros seguían ladrando. Evaristo se quedó junto a la ventana rota, con la escopeta lista, esperando que la cosa regresara. Pero no regresó. Las latas del perímetro permanecieron en silencio. La lluvia seguía cayendo. La noche se extendía interminable. Evaristo no bajó la guardia. Se quedó despierto hasta el amanecer, vigilando, esperando, sabiendo que esto no había terminado. Solo había comenzado. Cuando la luz gris del alba finalmente llegó, Evaristo salió a inspeccionar el perímetro.
La lluvia había parado cerca de las 5. El suelo estaba empapado. Había charcos en las zonas bajas. El rastro de sangre que había visto la noche anterior estaba casi completamente lavado, pero todavía quedaban manchas oscuras en algunas piedras. Siguió el rastro tanto como pudo. Lo llevó hacia el norte, hacia los barrancos, hasta que desapareció completamente entre las rocas. Encontró mechones de pelo gris oscuro enganchados en ramas bajas. Encontró una huella clara en barro fresco, 18 centímetros de largo, 5 dedos, garras curvas. La fotografió mentalmente, la grabó en su memoria. Esta cosa era real, sangraba, sentía dolor, podía ser herida. 2 impactos de escopeta calibre 12 cargada con posta. Tenía que estar herida, tal vez gravemente, tal vez lo suficiente para que se retirara, tal vez lo suficiente para matarla. Regresó a la casa. Los perros estaban exhaustos. Se habían quedado dormidos en el suelo de la sala, amontonados unos contra otros, buscando consuelo en el contacto físico. Evaristo los dejó dormir. Él también necesitaba descansar, pero primero tenía que reparar la ventana rota. Tenía que limpiar los vidrios, tenía que prepararse para la siguiente noche, porque sabía, con certeza absoluta, que la criatura volvería. La había herido, y las cosas heridas son las más peligrosas. Evaristo pasó el día entero convirtiendo la finca en campo de batalla. Sabía que la criatura regresaría. Las 2 cargas de posta que le había metido la noche anterior no fueron suficientes para matarla, solo para enfurecerla. Había visto animales heridos antes, pumas con balas en el costado, osos con trampas colgando de las patas. Los animales heridos no huyen para siempre. Regresan, más cautelosos, más violentos, más determinados. Empezó por soldar refuerzos metálicos en las ventanas que todavía tenían marcos completos. La ventana rota del cuarto trasero la tapió con tablas gruesas clavadas desde adentro y por fuera. Movió su cama al centro de la sala, lejos de todas las paredes exteriores. Colocó municiones en posiciones estratégicas, cartuchos de escopeta sobre la mesa de la cocina, balas de revólver en el alféizar de cada ventana que todavía podía usarse como punto de tiro. Preparó una posición defensiva en la galería, sacos de arena apilados para crear parapeto bajo, con espacio suficiente para disparar desde posición de rodillas. Los perros los mantuvo adentro. No servirían de nada afuera contra lo que venía, pero adentro podrían advertirle, podrían darle segundos preciosos de anticipación. El verdadero trabajo comenzó a mediodía. Evaristo sacó a Soldado de la casa. El perro joven estaba nervioso pero obediente. Lo llevó al corral reforzado más cercano, el que había soldado con barras de acero adicionales. Soldado entraba y salía constantemente de ese corral durante sus entrenamientos. Conocía cada centímetro, confiaba en ese espacio. Evaristo colocó comida fresca adentro, agua limpia. Dejó la puerta entreabierta. Era carnada, carnada viva. Le revolvía el estómago usar al perro así, pero no tenía otra opción. La criatura había probado sangre de dogo, había matado a Capitán y Fantasma. Ahora asociaba ese olor, ese sabor, con territorio conquistado. Si Evaristo quería atraerla a un lugar específico, necesitaba usar lo que la bestia reconocía como presa. Soldado no lo sabía, pero esa noche sería el señuelo que traería al depredador al lugar exacto donde Evaristo lo esperaría. El perro se quedó en el corral, masticando sus croquetas, ajeno al plan. Evaristo le acarició la cabeza por un momento largo. «Perdóname, muchacho», murmuró. Después regresó a la casa a terminar los preparativos. A las 4 de la tarde, Evaristo comió por última vez. Carne seca, tortillas, café negro. No sabía si vería otro amanecer. Esa posibilidad existía real y concreta en su mente. Un hombre de 71 años contra una criatura que había destrozado perros de 50 kilos como si fueran conejos. Las probabilidades no favorecían al viejo. Pero Evaristo no estaba peleando por probabilidades. Estaba peleando por la promesa que le hizo a Carmen. Estaba peleando por la tierra que había trabajado durante 40 años. Estaba peleando porque ceder significaba admitir que algunos territorios ya no pertenecían a los hombres, y él no admitiría eso, no mientras tuviera pólvora y perros. A las 5 alimentó a Luna, Reina y Sombra dentro de la casa. Las 3 hembras comieron poco.
Seguían asustadas. Seguían sintiendo la presencia de la amenaza rondando las montañas. Evaristo las encerró en el cuarto donde antes dormía con Carmen. Cerró la puerta con tranca. Si esta noche salía mal, al menos las hembras tendrían chance de sobrevivir encerradas. Alguien las encontraría eventualmente. Lucía subiría cuando él no contestara el radio. Encontraría a los perros. Los salvaría. A las 6, Evaristo tomó posición en la galería. Se arrodilló detrás del parapeto de sacos de arena. La escopeta descansaba sobre el borde superior, apuntando directamente al corral donde Soldado esperaba. 20 metros de distancia. Tiro limpio. Sin obstáculos. Evaristo había calculado ángulos, trayectorias, dispersión de perdigones. A esa distancia, una carga de posta calibre 00 agrupaba en un círculo de 30 centímetros, suficiente para destrozar órganos vitales, suficiente para matar. El revólver estaba en su funda, listo para extraerse. 6 balas en el tambor, 12 más en el cinturón. Tenía también un cuchillo de monte con hoja de 20 centímetros en la bota derecha, por si todo lo demás fallaba, por si la cosa llegaba a distancia de cuerpo a cuerpo. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Se acomodó en posición. Respiró profundo, esperó a que cayera la noche. El sol se hundió detrás de las montañas occidentales, pintando el cielo de naranja y púrpura. Las sombras se alargaron, el frío comenzó a bajar de la sierra. Soldado ladraba ocasionalmente desde su corral, inquieto, sintiendo que algo estaba mal. La oscuridad llegó completa a las 7:30. Evaristo no encendió luces, no quería arruinar su visión nocturna. Sus ojos se ajustaron lentamente a la falta de luz. La luna estaba en cuarto creciente, suficiente para distinguir siluetas, pero no detalles. Podía ver el contorno del corral de Soldado. Podía ver las formas de los árboles cercanos. Podía ver las rocas apiladas del perímetro. Adentro de la casa, Luna gruñía suavemente. Había captado algo. Evaristo tensó los dedos sobre la escopeta. Escuchó. Al principio solo había silencio normal de montaña. Viento entre los pinos, el crujido de ramas, el goteo residual del aguacero del día anterior. Después escuchó otra cosa. Pasos. No eran pasos humanos. Eran más pesados, más irregulares. 4 patas sobre tierra húmeda. Venían del norte, desde los barrancos. Evaristo entrecerraba los ojos tratando de penetrar la oscuridad. Ahí, movimiento entre los árboles a 40 metros, una sombra que se separaba de otras sombras. Grande, moviéndose con cautela. La criatura había regresado. Soldado la olió antes de verla. El perro empezó a ladrar frenéticamente, lanzándose contra la reja del corral, tratando de salir, tratando de huir. La criatura se detuvo en el límite del claro. Evaristo podía verla mejor ahora. Estaba en 4 patas, con el cuerpo bajo, la cabeza extendida hacia adelante, olfateando el aire, buscando la trampa. Sabía que había sido herida aquí. Sabía que el territorio era peligroso, pero el olor del perro la llamaba. El instinto de caza tiraba más fuerte que la cautela. Se movió 5 metros más cerca. Después, se detuvo otra vez. Evaristo no respiraba, no se movía. Era estatua de carne detrás de los sacos de arena. La criatura giró la cabeza hacia la casa. Evaristo vio sus ojos reflejar la luz de la luna, amarillos, brillantes, inteligentes. La bestia lo estaba buscando. Sabía que él estaba allí. Sabía que esto era trampa, pero no podía ubicarlo exactamente. Evaristo había elegido su posición con cuidado. La galería estaba en sombra profunda, su silueta rota por los postes de madera, su olor mezclado con el humo de leña que todavía salía de la chimenea. La criatura gruñó, un sonido bajo que hacía vibrar el aire. Soldado ladraba cada vez más alto, cada vez más desesperado. La criatura tomó su decisión. Se lanzó hacia adelante. Se movía rápido, más rápido de lo que Evaristo esperaba. Cruzó 20 metros en segundos. Sus patas traseras impulsaban su cuerpo macizo con fuerza explosiva. Llegó al corral y se lanzó contra la reja. El metal reforzado aguantó. La criatura rugió frustrada. Se paró sobre sus patas traseras. Agarró las barras de acero con sus patas delanteras. Con manos, pensó Evaristo. Esas cosas tienen dedos que agarran como manos, y empezó a sacudir la estructura.
El corral entero se movía, los postes de concreto crujían. Soldado estaba aplastado en la esquina más lejana, ladrando sin parar, con espuma en la boca. Evaristo levantó la escopeta. Alineó la mira con el centro de masa de la criatura. 2 metros de altura. Hombros anchos. Respiración visible en el aire frío. Ahora. Apretó el gatillo. El mundo explotó en luz y sonido. El fogón del cañón iluminó la noche por una fracción de segundo. 9 perdigones de plomo volaron a 300 metros por segundo. Impactaron el costado izquierdo de la criatura. Pelo voló, sangre salpicó. La bestia rugió y se dejó caer sobre 4 patas. Evaristo no esperó a ver resultado. Disparó el segundo cañón inmediatamente. El retroceso de la escopeta golpeó su hombro como puño de hierro. La segunda carga impactó más abajo, en las costillas traseras. La criatura se tambaleó, cayó de lado. Evaristo recargó la escopeta con movimientos automáticos perfeccionados por décadas. 2 cartuchos frescos en las recámaras. Cerró el arma, apuntó otra vez, pero la criatura ya se estaba levantando, con 2 cargas de posta en el cuerpo, con sangre oscura empapando su pelaje. Se levantaba, se giraba hacia Evaristo. Sus ojos encontraron la galería, encontraron al viejo detrás de los sacos de arena. Y rugió. No era rugido de dolor, era rugido de reconocimiento. Era el sonido que hace un depredador cuando finalmente identifica a su verdadero enemigo. La criatura se lanzó hacia la galería. Evaristo disparó otra vez. El tiro impactó el pecho de la bestia. La frenó por medio segundo. Pero no la detuvo. Siguió viniendo. Evaristo disparó el último cartucho. Impactó el hombro derecho. La criatura tropezó, pero no cayó. Llegó a la galería. Evaristo soltó la escopeta y sacó el revólver. La criatura saltó. 2 metros de altura, 120 kilos de músculo, hueso y rabia. Evaristo disparó 3 veces mientras la bestia estaba en el aire. Las balas impactaron el pecho y el estómago. La criatura cayó sobre los sacos de arena. Su peso los aplastó. Sus garras buscaron carne humana. Evaristo rodó hacia un lado. Las garras rasgaron el aire donde había estado su cabeza un segundo antes. Se puso de pie. Disparó 2 veces más a quemarropa. La criatura aulló. Había sangre por todas partes, en el suelo, en las paredes, en la ropa de Evaristo. Pero la bestia seguía moviéndose, seguía atacando. Una pata delantera golpeó el brazo de Evaristo. El revólver voló de su mano y aterrizó 5 metros más allá. Evaristo sintió dolor explosivo en el antebrazo. Hueso roto. Gritó. La criatura se lanzó hacia él otra vez. Evaristo sacó el cuchillo de su bota con la mano izquierda. La criatura lo golpeó con todo su peso. Ambos cayeron al suelo de madera de la galería. El cuchillo se hundió en algún lugar blando. La criatura rugió en su cara. Evaristo pudo olerla, sudor animal, sangre, podredumbre, almizcle penetrante que quemaba los ojos. La bestia tenía su mandíbula a centímetros del cuello de Evaristo, dientes amarillos del tamaño de su pulgar, aliento caliente que apestaba a carne podrida. Evaristo empujó el cuchillo más profundo. Lo retorció. La criatura aulló y se echó hacia atrás. Evaristo rodó, agarró el revólver con su mano izquierda. Solo quedaba una bala. La criatura se preparó para saltar otra vez. Evaristo apuntó, no al cuerpo. Ya le había metido 4 cargas de escopeta y 5 balas de revólver en el torso y seguía moviéndose. Apuntó a la cabeza. La criatura saltó. Evaristo disparó. La bala entró por el ojo izquierdo, salió por la parte trasera del cráneo, llevándose pedazos de hueso y cerebro. La criatura se desplomó en el aire. Cayó sobre Evaristo como saco de carne muerta. 120 kilos aplastándolo contra el suelo. No podía respirar. No podía moverse. Empujó con su brazo bueno. Empujó con las piernas. Finalmente logró rodar el cuerpo hacia un lado. Se arrastró fuera de debajo de la bestia. Se quedó tendido de espaldas, jadeando, mirando el cielo nocturno. Le tomó varios segundos darse cuenta de que estaba vivo, de que había ganado. Se sentó lentamente. El brazo derecho colgaba inútil a su costado, roto en al menos 2 lugares. Dolía como fuego líquido. Tenía cortes en la cara y el pecho donde las garras lo habían rozado. Estaba cubierto de sangre, suya y de la criatura. Se arrastró hacia el cuerpo. Necesitaba verla. Necesitaba confirmar que estaba muerta.
La criatura yacía de costado. Sus ojos, el que quedaba intacto, estaban abiertos, pero sin vida. Su lengua colgaba entre dientes manchados de sangre. Evaristo la estudió con la luz débil de la luna. Pelaje gris oscuro con manchas rojizas. Estructura corporal que mezclaba características de lobo, oso y algo más. Patas delanteras con 5 dedos funcionales. Garras negras curvas. Músculos masivos en hombros y cuello. Cabeza grande con orejas puntiagudas y hocico acortado. Evaristo tocó el pelaje. Era real. Carne y hueso. Sangre que olía a cobre y podredumbre. No era fantasma. No era espíritu. Era animal de carne que sangraba y moría como cualquier otro, pero animal que no debía existir, animal que desafiaba toda clasificación. Soldado seguía ladrando en su corral. Evaristo se levantó con dificultad. Caminó hacia el perro. Le tomó 3 intentos abrir el candado con una sola mano. Soldado salió disparado y corrió directo a la casa, arañando la puerta hasta que Evaristo la abrió. El perro entró y se metió al cuarto donde estaban las hembras. Evaristo dejó que se quedara ahí. Los 4 perros necesitaban estar juntos, necesitaban consuelo mutuo después de lo que habían vivido. Evaristo regresó a la galería, se sentó en el escalón con la espalda contra el poste de madera. Su brazo palpitaba, necesitaba entablillarlo, necesitaba bajar a San Dimas para que un médico lo revisara. Pero primero necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Había matado a la criatura, había defendido su territorio. Había cumplido su promesa de no ceder, pero el costo había sido alto. 2 perros muertos, un brazo roto, y la certeza absoluta de que el mundo contenía cosas que la gente prefería ignorar, cosas que las autoridades archivaban como ataques de fauna silvestre, cosas que la sierra guardaba en sus barrancos profundos hasta que decidía soltarlas otra vez. Evaristo se quedó sentado ahí hasta que amaneció, observando el cuerpo de la criatura, asegurándose de que no se movía, de que realmente estaba muerta. Cuando la luz gris del alba finalmente llegó, pudo ver mejor los detalles. Las heridas de bala y perdigones que cubrían el torso, el agujero en la cabeza donde la última bala había entrado, los charcos de sangre oscura que se habían acumulado bajo el cuerpo. Había ganado, pero no se sentía como victoria, se sentía como supervivencia, como haber cruzado una línea hacia territorio donde las reglas viejas no aplicaban, territorio donde un hombre de 71 años tenía que matar monstruos para proteger una tumba bajo un ciprés. A las 7 de la mañana escuchó el motor de una camioneta subiendo por el camino de terracería. Era temprano para visitantes. Evaristo se puso de pie con dificultad. Reconoció el vehículo cuando se detuvo frente a la casa. Era Lucía. Su hija había venido sin avisar. Bajó de la camioneta y se quedó paralizada cuando vio la escena. Su padre cubierto de sangre, con un brazo colgando sin vida, y el cuerpo de algo que no debía existir tendido en la galería. «Papá», susurró. Su voz temblaba. Evaristo la miró. «Llama a don Rutilio», dijo simplemente. «Él sabrá qué hacer con esto». Don Rutilio llegó 2 horas después, acompañado de su nieto Marco, un hombre de 30 años que trabajaba como mecánico en San Dimas y que había aprendido a no hacer preguntas cuando su abuelo le pedía ayuda. Lucía había entablillado el brazo de Evaristo con tablas y vendas improvisadas, pero necesitaba atención médica real. El hueso estaba roto en 2 lugares, posiblemente 3. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor que hacían que Evaristo apretara los dientes hasta hacerlos crujir, pero se negó a bajar al pueblo antes de resolver el problema del cuerpo. Don Rutilio bajó de la camioneta despacio, apoyándose en su bastón, con los ojos entrecerrados contra el sol de la mañana. Caminó hacia la galería donde la criatura seguía tendida en su charco de sangre seca. Se detuvo a 1 metro del cuerpo. Lo estudió durante largo rato sin decir palabra. Finalmente soltó un suspiro largo y cansado. 63 años, dijo. Su voz sonaba aún más áspera que de costumbre. 63 años desde la última vez que vi algo así. Pensé que me moriría sin volver a verlo, pero aquí está. Como si el tiempo no pasara. Como si la sierra tuviera memoria más larga que los hombres. Marco miraba el cuerpo con ojos muy abiertos. «Abuelo, ¿qué chingados es eso?», preguntó. Su voz tenía ese tono agudo que la gente usa
cuando su mente trata de rechazar lo que sus ojos están viendo. Don Rutilio no contestó directamente. Se arrodilló con dificultad junto al cuerpo. Extendió una mano temblorosa y tocó el pelaje empapado de sangre. «No sé qué es», dijo finalmente. «Nadie lo sabe. Los viejos tenían nombres para esto. Nahual, guardián corrupto, hijo bastardo de la sierra, pero nombres no explican nada, solo nos hacen sentir que entendemos algo que no entendemos». Se levantó con ayuda de su bastón. Miró a Evaristo. «La mataste. Eso es más de lo que cualquier hombre logró en el 63. Matamos ganado para distraerla. Pusimos trampas que nunca funcionaron. Quemamos sectores enteros del bosque tratando de acorralarla, pero nunca logramos matarla. Se fue cuando quiso irse. Tú la mataste, con dogos, escopeta y huevos de acero. La mataste». Había respeto en su voz, pero también algo más oscuro, algo como pena. «¿Qué hacemos con el cuerpo?», preguntó Lucía. Estaba de pie en el otro extremo de la galería, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando la criatura como si fuera bomba que podía explotar en cualquier momento. «No podemos dejarlo aquí, no podemos llamar a las autoridades. Nadie va a creer esto. Van a pensar que papá enloqueció. Van a pensar que todos enloquecimos». Don Rutilio asintió lentamente. «Tienes razón. Las autoridades no sirven para esto. Nunca sirvieron. En el 63 tratamos de mostrarles evidencia. Trajimos veterinarios, biólogos, hasta un periodista de la capital. Todos encontraron formas de explicarlo sin explicarlo. Ataques de oso, perros salvajes, mutilaciones por carroñeros. La gente no quiere saber que hay cosas en la sierra que no pueden controlar, así que no las ven. Y si no pueden no verlas, las olvidan». Miró a Marco. «Necesitamos hacerla desaparecer, completa, sin rastro». Marco tragó saliva. «¿Cómo?». Don Rutilio señaló hacia el norte, hacia los barrancos. «Fuego. Hay una cueva profunda a 3 kilómetros al norte. La conozco desde que era niño. Vamos a llevar el cuerpo ahí, lo vamos a quemar con gasolina y madera hasta que no quede nada. Después vamos a cerrar la entrada con piedras. Lo que la sierra guardó durante décadas, la sierra se lo puede quedar». Les tomó 4 horas. Envolvieron el cuerpo en lonas y lo subieron a la caja de la camioneta de Marco. Pesaba más de lo que esperaban. Evaristo insistió en acompañarlos a pesar de su brazo roto. «Es mi muerto», dijo cuando Lucía protestó. «Yo lo bajo a su tumba». Condujeron por caminos casi inexistentes, rocosos y empinados, hasta donde la camioneta ya no pudo avanzar más. Después arrastraron el cuerpo envuelto entre los 3 hombres. Don Rutilio apenas podía ayudar, pero se negó a quedarse atrás durante 1 kilómetro más hasta llegar a la cueva que el viejo había mencionado. Era un agujero negro en la roca volcánica, con entrada de 2 metros de alto, que se angostaba hacia adentro. Olía a humedad antigua y murciélagos. Arrastraron el cuerpo hasta el fondo. Marco bajó 5 bidones de gasolina que habían traído. Evaristo desenrolló las lonas para ver el cuerpo una última vez. En la luz tenue de las linternas, la criatura parecía más pequeña, más patética. Solo un animal muerto. Pero Evaristo sabía que no era solo eso. Era evidencia. Era prueba de que el mundo contenía cosas imposibles. Y ahora iban a destruir esa evidencia porque nadie quería la verdad. Rociaron los 5 bidones sobre el cuerpo. La gasolina empapó el pelaje y se acumuló en charcos alrededor de las extremidades. Marco apiló madera seca sobre el torso. Evaristo encendió un fósforo con su mano izquierda. Lo miró arder durante un segundo. Después lo lanzó. Las llamas explotaron hacia arriba con rugido sordo. El fuego consumió la gasolina en segundos. Después empezó a trabajar sobre la carne. El olor era indescriptible. Pelo quemado, grasa derretida, carne carbonizada. Se quedaron en la entrada de la cueva durante 2 horas, alimentando el fuego, asegurándose de que todo ardiera. La columna de humo negro subía hacia el cielo, pero se dispersaba entre los árboles antes de ser visible desde lejos. Cuando finalmente las llamas se apagaron, solo quedaban huesos ennegrecidos y cenizas. Marco los molió con una piedra grande hasta convertirlos en polvo. Después sellaron la entrada de la cueva con rocas apiladas. Un cairn que parecía natural. Una tumba sin marcador. Cuando terminaron, el sol ya estaba bajo en el cielo occidental. Don Rutilio se quedó mirando el montón de piedras. «Que la sierra se quede con sus secretos», dijo. Después se dio vuelta y empezó a caminar de regreso hacia la camioneta.
Bajaron a San Dimas cuando ya estaba oscureciendo. El doctor Medina, que atendía consultas en su casa porque el pueblo no tenía clínica real, examinó el brazo de Evaristo. Necesitaba cirugía, necesitaba placas y tornillos, pero el doctor hizo lo que pudo. Realineó los huesos, aplicó yeso grueso desde el hombro hasta la muñeca, dio antibióticos para prevenir infección y pastillas para el dolor que Evaristo no tenía intención de tomar. ¿Qué pasó?, preguntó el doctor mientras trabajaba. Oso, contestó Evaristo. Era mentira simple, mentira creíble. El doctor no preguntó más. Lucía insistió en que su padre bajara a la capital con ella, que se quedara en su casa durante la recuperación, que no regresara solo a la finca. Evaristo se negó. Los perros necesitan que alguien los cuide, dijo. Y Carmen está allá arriba, sola. No la voy a abandonar ahora. Lucía lloró. Evaristo no cambió de opinión. Acordaron un compromiso. Ella subiría 3 veces por semana para ayudarlo con las tareas que no podía hacer con un solo brazo. Evaristo aceptó solo porque sabía que Lucía necesitaba sentir que ayudaba, pero ambos sabían que él volvería a estar solo la mayor parte del tiempo. Regresaron a la finca esa noche. Evaristo alimentó a los perros con una sola mano. Era proceso torpe y lento, pero lo logró. Los animales comieron mejor que en días anteriores. El terror estaba empezando a abandonar sus cuerpos. Soldado incluso movió la cola cuando Evaristo le rascó detrás de las orejas. Las hembras salieron de la casa por primera vez desde el ataque, olfatearon el aire. Ya no había olor de la criatura. Ya no había presencia amenazante rondando el perímetro. El territorio era suyo otra vez. Evaristo limpió la sangre de la galería usando cubetas de agua y un cepillo de cerdas duras. Le tomó 3 horas. El brazo roto hacía que cada movimiento fuera agonía. Pero necesitaba limpiar. Necesitaba borrar las marcas físicas de lo que había pasado. La madera quedó manchada de todas formas, oscurecida donde la sangre había penetrado las fibras. Evaristo decidió que esas manchas se quedarían. Eran recordatorio, evidencia personal de una batalla que oficialmente nunca había ocurrido. Cuando terminó de limpiar, eran casi las 11 de la noche. Estaba exhausto. Le dolía todo el cuerpo. Se sentó en su silla en la galería, mirando las montañas oscuras al norte. Los días siguientes pasaron en silencio tenso. Evaristo mantenía rutinas tanto como podía, con un brazo inutilizado. Alimentaba a los perros, caminaba el perímetro, verificaba las trampas que ya no funcionaban bien porque no podía armarlas apropiadamente. Lucía venía como había prometido. Traía comida preparada, lavaba ropa, reparaba cosas que Evaristo no podía reparar solo. Nunca hablaban sobre lo que había pasado. Era acuerdo tácito. Algunas cosas no se discutían porque discutirlas las hacía más reales. Y ambos necesitaban que esto fuera menos real de lo que era. 2 semanas después del ataque, don Rutilio subió otra vez. Se sentó en la galería con Evaristo. Fumaron cigarros en silencio durante largo rato. Nadie va a saber lo que hiciste, dijo don Rutilio finalmente. No va a haber reportes, no va a haber investigación, no va a haber reconocimiento. La historia va a morir contigo y conmigo, y cuando nosotros muramos, va a morir completamente. Evaristo asintió. Lo sé. Don Rutilio lo miró. ¿Vale la pena? ¿Matar monstruos que nadie reconoce? ¿Defender tierra que nadie valora? Evaristo miró hacia el ciprés donde Carmen descansaba. Sí, dijo simplemente. Vale la pena. Un mes después, Evaristo escuchó rumores en San Dimas. Hablaban de ataques nuevos, no en su región, más al oeste, cerca de Mazatlán. Ganado muerto, perros destrozados, huellas extrañas. Las autoridades decían que eran osos, siempre decían que eran osos. Evaristo escuchó los rumores y no dijo nada. No era su problema, no era su territorio. Otro hombre tendría que enfrentar lo que él había enfrentado. O no lo enfrentaría, y su tierra sería consumida, y las familias huirían, y la sierra se quedaría con otro pedazo de México que los humanos habían cedido sin pelea. Evaristo regresó a su finca. Su brazo sanaba despacio. Todavía no podía usar bien los dedos. Probablemente nunca recuperaría movilidad completa, pero estaba vivo. Sus perros estaban vivos. Su tierra seguía siendo suya. Carmen seguía descansando en paz bajo el ciprés.
Era suficiente, más que suficiente. Algunas noches, cuando el viento bajaba fuerte de la sierra, Evaristo escuchaba sonidos en los barrancos, rugidos lejanos, aullidos que no eran de lobo ni de coyote. No sabía si eran reales o si su mente los inventaba. No importaba. Si algo más venía, él estaría listo. Tenía 4 perros, tenía 2 armas, tenía tierra que defender. Y mientras respirara, ninguna criatura, nahual, monstruo o lo que fuera, le quitaría lo que era suyo. El yeso salió 6 semanas después del ataque. El brazo estaba más delgado, más débil, pero funcionaba. Evaristo empezó ejercicios de rehabilitación. Apretar pelotas de goma, levantar pesas pequeñas, trabajos de precisión con herramientas. Le tomó 3 meses recuperar suficiente fuerza para disparar la escopeta otra vez. Practicó durante semanas hasta que pudo cargar, apuntar y disparar con casi la misma velocidad que antes. El revólver fue más difícil. Su mano derecha temblaba ahora, secuela del trauma del hueso roto. Aprendió a disparar con la izquierda. No era tan preciso, pero era suficiente. Soldado creció hasta convertirse en macho alfa de la manada. 90 libras de músculo compacto y lealtad feroz. Evaristo empezó a criarlo con Reina. Los cachorros nacieron en primavera, 6 dogos blancos perfectos que Evaristo vendió a rancheros de toda la región. La línea de sangre continuaría. Los perros que habían ayudado a matar un monstruo transmitirían sus genes, sus instintos, su capacidad de enfrentar lo imposible. Era legado que valdría más que cualquier historia que nadie creería. Lucía dejó de pedirle que se mudara. Aceptó que su padre viviría y moriría en esas montañas. Subía menos frecuentemente ahora, una vez al mes, a veces cada 2 meses. Pero siempre traía provisiones. Siempre revisaba que estuviera bien. Siempre se despedía con la misma advertencia. Cualquier cosa, papá, me llamas. Me bajas la montaña gritando si es necesario. ¿Me oyes? Evaristo siempre contestaba que sí. Ambos sabían que era mentira. Si algo pasaba, Evaristo lo enfrentaría solo, como había enfrentado todo en su vida, solo, con sus perros, con sus armas, con su terquedad de viejo que prefería morir de pie que vivir de rodillas. Los años pasaron. Evaristo envejecía. 72, 73, 74. Las rodillas dolían más, la espalda se encorvaba. Los dedos de la mano derecha nunca dejaron de temblar, pero seguía trabajando la tierra. Seguía criando dogos, seguía visitando la tumba de Carmen cada tarde. Seguía cumpliendo su promesa. Y cada noche, antes de dormir, revisaba las armas, cargadas, limpias, listas, porque la sierra todavía estaba allá afuera, y la sierra tenía memoria larga y secretos que guardaba en sus barrancos profundos. Y Evaristo Robles, criador de dogos, viudo obstinado, matador de monstruos que nadie reconocería, estaría listo si alguno de esos secretos decidía regresar. La verdad quedó enterrada en una cueva sellada al norte de su propiedad. Las cenizas de algo que no debía existir mezcladas con la tierra volcánica de la Sierra Madre. Sin reportes oficiales, sin investigación, sin reconocimiento. Solo 3 personas vivas sabían lo que realmente había pasado. Evaristo, Lucía y don Rutilio. Y los 3 habían acordado llevar ese conocimiento a sus tumbas. Porque algunas verdades son demasiado grandes para el mundo. Algunas verdades rompen las narrativas que la gente necesita para sentirse segura. Y en México profundo, en las tierras donde el gobierno nunca llega y las autoridades nunca ayudan, la gente había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia dependía de silencio selectivo, de saber qué contar y qué callar, de entender que admitir ciertas cosas era invitar problemas que nadie podía resolver. Así que la historia de Evaristo Robles y la criatura que mató quedó como quedaban todas las historias verdaderas de la sierra, como rumor vago, como leyenda medio olvidada, como cuento que los viejos contaban en voz baja y que los jóvenes descartaban como superstición. Hasta que algo similar pasaba otra vez, en otro rancho, en otras montañas, y otro hombre tenía que decidir si enfrentaba lo imposible o huía de él. Evaristo murió 5 años después a los 79 años. Ataque cardíaco mientras alimentaba a los perros una mañana de febrero. Cayó junto al corral de Soldado. El dogo viejo, ahora de 6 años,
se quedó junto a su cuerpo hasta que Lucía llegó esa tarde y lo encontró. Lo enterraron junto a Carmen bajo el ciprés. 2 tumbas marcadas con piedras simples, 2 nombres tallados a mano, 2 vidas vividas en las mismas montañas donde ahora descansarían para siempre. Lucía vendió la propiedad 6 meses después. No podía mantenerla, no quería mantenerla. Demasiadas memorias, demasiado peso. Una familia de Monterrey la compró como inversión. Planeaban convertirla en rancho turístico. Trajeron arquitectos, trajeron planes. Nunca los ejecutaron. Algo en la tierra los incomodaba. Algo en el silencio de las montañas. Algo en la forma en que el viento bajaba de los barrancos del norte durante las noches. La propiedad quedó abandonada. Los corrales se pudrieron. La casa se llenó de goteras. Las cercas cayeron. La sierra reclamó lo que siempre había sido suyo. Y en las noches sin luna, cuando el viento soplaba fuerte, los rancheros de la región juraban escuchar rugidos en los barrancos. Rugidos que no eran de oso, ni de puma, ni de lobo. Rugidos de algo más. Algo que la tierra guardaba. Algo que esperaba su momento para salir otra vez.